¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. En esta ocasión, pues pasamos de presencial a virtual nuevamente. Les recuerdo que toda la información vista de forma presencial sigue siendo válida para el primer parcial. En esta ocasión vamos a ver la continuación. Primero vamos a entrar por materias. En esta ocasión vamos a empezar con la materia de evaluación de proyectos. Entonces nosotros habíamos visto lo último que vimos fue el financiamiento interno, financiamiento externo. Pero bueno, aparte de ese tema, vamos a entrar brevemente al tema de la inversión, ya que muchos de los proyectos se buscan inversionistas para hacer ese proyecto y obtener muchos beneficios, tanto para los inversionistas o el objetivo del proyecto, ¿no? Así es que vamos a leer la parte de la inversión. También les recuerdo que todo va a seguir igual, la forma de evaluación, todo eso va a ser igualito. Ya la evaluación ya la tienen en Classroom. Ahora sí, próximas tareas ya no van a ser en presencial, ya van a ser mandarlas de manera digital. Bueno, vamos a empezar por esta materia, ahora sí. Y pues gracias a todos los que están. Vamos a utilizar la plataforma de YouTube para subir las clases. Si por alguna razón ustedes tienen dudas, pueden volver a ver la información. Así es que eso está algo bien. Bueno, vamos a comenzar. Y bueno, inversión. ¿Qué es una inversión? Bueno, yo creo que muchos de ustedes ya saben qué es una inversión. A lo mejor no con un término técnico, pero bueno, ya saben de qué es. Y de hecho, inversiones es una cuenta de activo. Esa parte la estamos viendo en auditoría, donde están las cuentas. De acuerdo a este libro, la definición es: una inversión son todas las erogaciones necesarias para crear o incrementar la capacidad de dotación de bienes y servicios. Dos o más inversiones pueden ser dependientes o independientes. El tema de la inversión en proyectos es muy importante, ya que no todos los proyectos se hacen con dinero propio, se hacen con el fomento de invitar a personas que tienen un capital donde quieren invertir y obviamente ellos tendrán rendimientos. En este caso nos define que hay dos tipos de inversiones: independientes y dependientes. Bueno, pero ¿qué serán independientes? Desde el punto de vista económico, una propuesta de inversión es independiente de una segunda si los flujos de efectivo, beneficios y costos de la primera inversión son los mismos, independientes de que se acepte o rechace la segunda. Y pone un ejemplo: se invierte en una fábrica de ropa en Monterrey y una panadería en Guadalajara. Las dos son empresas y tienen diferente actividad económica. Para que dos inversiones sean independientes desde una perspectiva económica deben prevalecer los siguientes criterios. 1. Debe ser posible desde un punto de vista técnico realizar la primera inversión sin la segunda. 2. Los beneficios netos que se obtendrán por la primera inversión no deben ser afectados por la decisión de realizar la segunda. Entonces, inversiones independientes, en pocas palabras, significa que una persona o una empresa puede tener diferentes actividades o proyectos a la vez, incluso diferente una de otra en la actividad. En este caso nos menciona una inversión, un proyecto, ya sea una tienda de ropa, y otro proyecto de ser una panadería. Al final las dos son cosas diferentes, pero no dejan de ser proyectos. Ese sería una inversión independiente. Luego dice una inversión dependiente. La inversión dependiente en un contexto sería lo siguiente: si al analizarse dos inversiones, los beneficios y costos de la primera se ven influidos por la realización de la segunda, dichas inversiones son dependientes y pueden desagregar de la siguiente manera. Y existe una clasificación de 3. Inversiones complementarias: si se llevan a cabo dos inversiones y una de ellas incrementa los beneficios esperados de la primera o reduce sus costos sin cambiar los beneficios, la segunda inversión es complementaria de la primera. Ejemplo: se invierte en una planta de tratamiento de aguas residuales y en una línea de conducción que permite vender el agua tratada a la industria. Entonces, la inversión complementaria se refiere a esta inversión dependiente, es decir, tienes varios proyectos, pero se relacionan de una manera uno de otro y puede, entre comillas,
perjudicar un cambio de una decisión a la otra parte de lo que sigue de tu proyecto de evaluación. Entonces imagínense que ustedes tienen dos proyectos, uno relacionado con tratamientos de aguas residuales y otro con líneas de conducción para tratar agua obviamente residual ya tratada. Entonces puedes estar cambiando de alguna manera, es incrementando o no cierto beneficio de una a otra. Después están las inversiones sustitutas. Y en aquellos casos en que por el hecho de realizar una inversión se reducen los beneficios esperados de otra o se incrementan sus costos sin modificarse los beneficios. La segunda inversión es sustituta de la primera. Otro ejemplo. Se invierte en autobuses y en un tren ligero para una misma ruta. Bueno, en este caso tenemos un ejemplo de una inversión sustituta. A lo mejor al principio dices tú, bueno, vamos a hacer una carretera y de paso vamos a invertir para abrir una línea de autobuses que venga de una zona a otra zona. Pero a lo mejor investigaste más y llegaste a la conclusión que un tren ligero es mucho mejor. Entonces puede ser que tu inversión la vayas a sustituir por otro proyecto de la misma actividad que estás realizando. Puede pasar. Entonces aquí ya depende el análisis que haga obviamente las personas de tu equipo, ¿no? Después, inversión mutuamente excluyentes. Cuando por el hecho de realizar una inversión se elimina por completo los beneficios de otra, o bien desde el punto de vista técnico es imposible llevar a cabo la primera si es aceptada la segunda, ambas inversiones son mutuamente excluyentes. Ejemplo, la construcción en un mismo terreno de un hospital o de un edificio de oficinas públicas. Entonces, en este caso nos pone un proyecto, tenemos un proyecto en un terreno y bueno, resulta que vamos a hacer un hospital. Pero podemos también de alguna manera beneficiar al hospital, pero a lo mejor después hacemos o queremos hacer un edificio de oficinas públicas. Entonces, a lo mejor aquí ya estás pensando qué te va a dar mejor beneficio, hacer un hospital o hacer mejor un edificio donde tú puedes rentar esas oficinas e incluso venderlas. Entonces, puedes quitar una de ellas para sacar un mejor beneficio. Entonces, en lo que es la inversión dependiente, de alguna manera son dos o más proyectos que pueden relacionarse al momento de hacerlos, incluso en el mismo lugar. Esta es la parte de las inversiones. Obviamente estamos enfocando un poquito a proyectos de evaluación. Después tenemos el flujo efectivo del proyecto. El análisis financiero de las inversiones debe contemplar la totalidad de recursos requeridos o generados después de impuestos, tanto en el periodo de inversión como en el de operación. En pocas palabras, nosotros tenemos que hacer un análisis del dinero que tenemos para realizarlo y contemplarlo en el proyecto. Recuerden que para hacer proyectos pues también ocupamos ciertos permisos correspondientes o pagar ciertas cantidades a las autoridades correspondientes. Incluso aunque el proyecto no llegara a terminarse, en algunos proyectos se requiere. Tenemos aquí algunos ejemplos. Dice, durante el periodo de inversión se efectuaron erogaciones por los siguientes conceptos. En esta ocasión vamos a ver aquí un ejemplo de algún proyecto en general que puede uno estar observando y que puede tener estas características. Obviamente puede diferir de un proyecto a otro, pero vamos a poner este ejemplo. Dice, durante el periodo de inversión se efectúan erogaciones por los siguientes conceptos. La palabra erogaciones es gastos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que hacer un estudio y proyectos. También, si fuera algo relacionado un poquito con la construcción, un proyecto de construcción, tenemos que ver cosas relacionadas con el terreno, ¿no? La tierra que está en el terreno será buena para escarbarse, tendrá algún tipo de problema la tierra es plana, la tierra tiene un pequeño espacio hacia abajo, hay que rellenar. Suponiendo que vamos a hacer un edificio, un proyecto de un edificio, por ejemplo. Obra civil, mano de obra y materiales, tenemos que tomar en consideración maquinaria y equipo, todo tipo de maquinaria para escarbar, para echar cemento, o a lo mejor que sea manual, ahora sí que los operadores lo hagan de forma manual,
gastamos menos en maquinaria, pero se van a tardar más. Nacional o importado, hay ocasiones constructoras que traen máquinas pues de un buen nivel, ¿no? Y las traen para hacer algo más rápido. Gastos de instalación, de todo tipo de instalación, teléfono, instalaciones eléctricas, de plomería, todo eso, ¿no? Gastos preoperativos, aquí pueden ser los permisos correspondientes para la construcción. Obviamente entraría ahí la cuestión de registrar a los trabajadores, o sea, todo lo que conlleva hacer un proyecto, por ejemplo, de un edificio. Y capital de trabajo inicial y también impuestos, ¿no? Porque todavía, aunque no vendemos nada, suponiendo que vamos a hacer un edificio para hacer locales o oficinas, aún así tenemos que pagar impuestos. Ya tan solo en construir pagamos impuestos. También está, en cuanto a la etapa de la operación, se tienen los siguientes rubros: ingresos, costos de operación, gastos de administración, gastos de mantenimiento, impuestos, incrementos al capital del trabajo. Al final del periodo del análisis se requiere estimar el valor de rescate neto. Quiero aclarar que estos rubros se tendrían que investigar por separado, uno por uno, para ver números que todavía físicamente a lo mejor no se tienen, pero ya debes de estar pensando en cuánto te vas a gastar en todo este tipo de cosas. Esto es el valor residual de las inversiones una vez descontados los impuestos respectivos, y la diferencia entre los beneficios y los costos asociados a un proyecto determinan su flujo de caja u efectivo. En este punto es interesante hacer referencia al profesor Arnold, quien señala que desde el punto de vista financiero, los flujos pueden visualizarse desde la perspectiva del banquero, es decir, una institución bancaria, un inversionista y las autoridades gubernamentales. Este punto de Arnold se refiere a un autor de un libro relacionado con la evaluación de proyectos. Y él dice que, bueno, al final todos tenemos diferentes puntos de vista sobre un proyecto. De una institución bancaria, pues tiene un punto de vista diferente, un inversionista y, en este caso, el gobierno. Vamos a leer estos ejemplos. Acorde al ejemplo anterior. Está interesado en el potencial del proyecto para generar los recursos necesarios para cubrir la deuda crediticia que se contraiga con motivo del proyecto. Por medio del análisis de los flujos del proyecto, el banquero podrá determinar tanto la factibilidad del proyecto como la necesidad de apoyarlo con recursos crediticios y como se señaló la factibilidad de su pago. Con este fin toma en cuenta los beneficios financieros directos, menos los costos financieros directos y los costos de oportunidad de las instalaciones actuales. Esta partecita se refiere, por ejemplo, vamos a suponer que pedimos prestado al banco y el banco tiene diferentes créditos. Por ejemplo, crédito automotriz, hay créditos para hacer incluso oficinas, es decir, llega una persona y dice: yo me dedico a la construcción, tenemos un proyecto para hacer un edificio, quiero un crédito relacionado con un préstamo referente a hacer instalaciones de edificios o hacer casas, etc. Entonces existen muchos tipos de créditos. Obviamente la gente común dice: un crédito automotriz, ¿no? Pero hay otros créditos fraccionarios, créditos de avío, etc. Entonces, obviamente, si tiene un rubro ese banco para prestar a ese tipo de constructoras dinero, obviamente ellos necesitan tener números también. Te van a pedir a ti como la persona que va a hacer el proyecto, la persona moral, les piden información. A lo mejor ya tienen experiencia haciendo edificios, pero quieren otro préstamo y otro préstamo. Cada proyecto, un préstamo de dinero del banco, de inversionistas, y dependiendo si la construcción es ya sea para personas morales en el sector privado o público, tal vez importe en este caso el gobierno. Entonces, pues todo eso lo tienen que ver y ellos analizan tus estados financieros para poder darte ese préstamo. La parte del inversionista, es decir, son personas que pues tienen dinero y pues prefieren apoyar a lo mejor un buen proyecto, un proyecto de hacer edificios y rentar como oficinas para fomentar a lo mejor el servicio o asesoría. A lo mejor en ese edificio importante que van a hacer quieren poner oficinas de abogados, de contadores, auditores. Tal vez una parte de la torre de ese edificio va a ser cuestiones médicas. Yo creo que muchos de ustedes han ido, por ejemplo, a Zona Río y ven edificios y dicen: pues son edificios, a lo mejor son oficinas. Muchos de esos edificios son hospitales. Obviamente son privados, ¿no? Obviamente les cuesta mucho a las personas porque pues es privado, un poquito más ahí para tener un beneficio de, estoy pagando, tengo un servicio mejor.
yo creo que muchos de ustedes han podido tener la oportunidad de ir a edificios que son hospitales en realidad. Normalmente un edificio de hospital nosotros lo vemos como un tipo IMSS, pero no. Y también hay mucho edificio, por ejemplo, se me ocurre ahorita las torres de agua caliente. Una de las torres son comercios. Tiene el comercio en la parte de abajo y arriba tiene puras oficinas. Y se pueden imaginar todas las oficinas que tiene. Desde consultorios, desde despachos de auditores, contadores, abogados, arquitectos. Y eso te da un plus de alguna manera para personas que quieren tus servicios, ¿no? Entonces sí es importante un proyecto de edificios para rentar oficinas, no está nada mal. El gobierno, oficina de presupuestos, un proyecto puede requerir subsidios o bien obras de infraestructura que no serán realizadas en forma directa por los inversionistas. Por otra parte, el proyecto genera ingresos a los gobiernos por medio de impuestos o derechos, por lo que a las autoridades les interesa conocer el balance de dichos ingresos y egresos relacionados con el proyecto. Aquí hay dos situaciones. Una, a veces el gobierno también participa en hacer un proyecto, ya sea que el gobierno diga, bueno, hago una convocatoria para que personas morales participen, o yo también le quiero entrar, ¿no? Hay a veces que sí entran, entonces ellos también pues toman decisiones a veces para decir tú sí, tú no. Obviamente en la vida real muchos de ustedes saben que bueno, a veces pues ciertas empresas se quedan proyectos importantes y resulta que a veces son familiares o cosas así, pero bueno, vamos a pensar que en este momento todo está de una manera limpia, es decir, no hay corrupción ni nada por el estilo. En este país no hay corrupción ni nada, así es que aquí no pasa, entonces no pasa nada, ¿no? Siguiente mini tema, bueno, la continuación y terminamos con este tema. Es importante señalar que los conceptos que integran las inversiones no se han incluido los intereses y la amortización del financiamiento crediticio, ya que está considerando que este capítulo de la evaluación del proyecto desde el punto de vista del banco por sí mismo y no del capital invertido por su promotor. Ya más adelante, adentrando más al tema de las inversiones y también de los proyectos, al principio sí es verdad de que cuando uno hace un proyecto, pues es un dinero que vas a destinar y que más adelante se va a ganar. No es como, por ejemplo, a lo mejor, tal vez muchos de ustedes que escucho que luego por ahí por ejemplo, Beatriz que vende ropa, a veces escucho que vende ropa. Cuando ella vende ropa, antes ella la compra, pero sabe que va a ser rápido, es decir, lo va a vender rápido. Y lo que invirtió, el dinero va a venir rapidísimo, porque es ropa. Entonces hay muchas personas que van a querer comprar ropa. Pero por ejemplo, si alguno de ustedes pone ahorita un edificio, no todos van a querer rentar. Y luego hacer el edificio desde cero, es decir, comprar el terreno, hacer ese proyecto. Entonces hay proyectos duraderos donde el dinero no se recibe en un año, en 2 años. Pueden pasar 15, 20 años y apenas estás recibiendo ese dinero. Pongo como ejemplo las constructoras de algunas casas de Infonavit. Ojo ya claro, relacionado con las constructoras que hacen el diseño de las casas. Ya lo del Infonavit sería otra cuestión con el cuentaviente. Entonces, en ese caso, pues muchas de las concesionarias pues ponen su construcción de casas. Obviamente al Infonavit le dicen, pues ya te hice las casas que me pediste, tanto tiempo tardé, en tanto tiempo yo voy a tener ese dinero de regreso, ¿no? Entonces, en esos casos, sobre todo en cuestiones de construcción, el dinero tarda en llegar, que es lo que se conoce como amortización, es decir, no se va a devaluar en este caso un edificio, al contrario, le puede dar un valor en muchos años para rentar la oficina, rentar departamentos, etc. Siguiente mini tema, que sería el flujo de efectivo durante la inversión. Leemos y vemos el análisis. El análisis de las inversiones comprende dos actividades principales. La primera consiste en el estudio de la alternativa técnica planteada, sus costos y programas de desembolsos, asegurándose, entre otras cosas, que dicha alternativa es la del mínimo costo y que se han tomado en cuenta a la totalidad de las inversiones requeridas, destacando las que se conocen como obras complementarias. En segundo término, se tiene la verificación de que la totalidad de los rubros de inversión han sido costeados a una determinada fecha en forma correcta. Una vez realizado el análisis financiero de un proyecto, se debe efectuar, si así se requiere, el correspondiente a su rentabilidad económica. Su cálculo requiere del conocimiento de los componentes que constituyen las inversiones y la operación. Y aquí, entre comillas, obra civil, maquinaria, equipo de obra calificada, ¿no?
Asimismo, se deberá establecer si dichos componentes son comerciales en el mercado internacional o no son comerciales. Y aquí tenemos un pequeño gráfico que es el flujo de recursos durante la vida de un proyecto. En clase presencial, hace semanas, cuando nos vimos en presencial, habíamos visto que hay mucho análisis de proyecto, ¿no? Donde vimos la parte de inicio y que iba subiendo una línea. En este caso estamos hablando ya de la inversión, es decir, el dinero. Tenemos la inversión que está en esta parte y un tiempo hacia la derecha. Aquí donde dice inversión, matemáticamente y hablando de matemáticas financieras, sería la fecha de inicio, la fecha cero. Y va a transcurrir un tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo. Y durante la inversión puede ir subiendo o puede ir bajando de acuerdo a las operaciones que se están realizando del proyecto. Entonces, pues siempre va a empezar como de abajo hacia arriba. Puede ser que se estanque porque a lo mejor llega un momento en que pues las inversiones no fueron todas las que se necesitaban y ahí queda la obra. O dependiendo del proyecto. Y puede ir subiendo. Entonces este es el gráfico. Para la siguiente clase vamos a seguir viendo el tema. Toda esta información se la voy a mandar como en captura de fotos para que la tengan. Y bueno, hasta aquí terminaría prácticamente el parcial número 1. Muy rápido se pasó el parcial número 1. Hasta aquí va a venir la información en el examen, o puede venir. Lo que vimos en presencial, toda la parte teórica que vimos que tienen apuntado en el cuaderno. Recomiendo que lo estudien y esta parte se los voy a enviar. Siguiente semana sería examen en línea de esta información. Realmente no es mucho, parece mucho, pero no. Esto sería el primer parcial. Después vamos a seguir viendo lo demás y les voy dando la información para que ustedes lo tengan. Ahora, muy bien, esta parte sería entonces la materia de evaluación de proyectos. Es un poquito más fácil la de evaluación de proyectos. La siguiente materia es la de seminario de auditoría. Entonces, rápidamente vamos a hablar donde nos quedamos. Nosotros habíamos quedado en clase presencial de hacer todas estas operaciones. De hecho, las estuvimos explicando. Y de hecho, todas las terminaron y lo hicieron. Entonces, esto que está aquí es lo mismo que está aquí. Entonces, voy a darle un poquito de zoom para que se vea perfectamente. Ustedes de forma presencial pues habían hecho sus rayados en las hojas de 3 columnas, de 4 columnas y los esquemas que van a utilizar. Pues recomiendo que sigan usando eso. Todo esto ustedes ya lo tienen. En este caso nosotros estamos haciendo el ejercicio. Esto era para que repasaran clases pasadas porque ya después ustedes van a empezar a corregir obviamente este tipo de ejercicios. Pensando que ustedes son auditores. Recuerden que estamos en la materia de seminario de auditoría. Entonces, pues sería lo siguiente. Ya que ustedes tienen todo esto, lo único que tienen que hacer es hacer los esquemas de mayor. ¿Y cómo se hacen los esquemas de mayor? Ustedes traten de recordar. Es muy sencillo. Ponen el esquema de esta manera. Ustedes lo tienen ya en las hojas y comprueban los esquemas de mayor. Y se van por cuenta. Por ejemplo, rentas pagadas por anticipado. Rentas pagadas por anticipado. La número 1. ¿Por qué número 1? Porque es la operación 1. Entonces 1 lo pongo aquí y pongo su cantidad. ¿Por qué la pongo en el debe? Porque recuerden que en el esquema, como lo vimos en clase, aquí es el debe. Después, siguiente, clientes. Abro otra cuenta de esquemas, número 1 y esta cantidad. Entonces, clientes, número 1 y esta cantidad en debe. Y me pongo a ver si no hay más clientes. No hay clientes aquí, no hay clientes aquí, no hay clientes aquí. Aquí hay un cliente, operación 5, clientes y esta cantidad. Entonces, clientes, operación 5 y esta cantidad. Sigo buscando clientes, no hay clientes aquí. Aquí hay en operación número 7. 7 y 90,000. Entonces, sigo buscando clientes y en operación 10 hay clientes. 10 clientes y ya. Y así tienen que irse cuenta por cuenta hasta terminar todas las cuentas, que serían 10 operaciones. En este caso aquí ya lo tenemos resuelto. Ya ustedes queda de tarea que lo terminen los esquemas de mayor
y van pasando cuenta por cuenta. Dudas que pueden tener, si tienen varias de caja, por ejemplo, en un esquema cabe todo para que no abran otro de estos de caja. Y así cada uno lo hacen por separado. Ya que ustedes lo hagan, tienen que sumar. Por ejemplo, aquí movimiento deudor, que es la sumatoria. En este caso no hay movimiento acreedor, pues no es necesario poner nada porque no hay nada. Otro ejemplo aquí, sumatoria, movimiento deudor, sumatoria, movimiento acreedor, diferencias y lo ponen en saldo deudor en este caso. ¿Por qué en saldo deudor? Es mayor el movimiento deudor que este, entonces lo ponen aquí. Aquí es la misma temática, igual aquí. Vamos a ver un ejemplo de contrario. Aquí en este caso es lo contrario. Es saldo acreedor. ¿Por qué? Porque movimiento deudor es inferior a movimiento acreedor, diferencias y saldo acreedor. Y así sucesivamente ustedes tienen que sacar las sumas y las restas de las cuentas. Ya que ustedes hagan esto, van a ir a balance de comprobación. Vienen aquí a balance de comprobación y ponen balance de comprobación, movimientos. Vamos a ponerle aquí esto para que se vea un poquito así como cuadrado. Voy a darle zoom para que se vea un poquito más. Ponen todas las cuentas que tienen ustedes en los esquemas. Ustedes las acomodan. ¿Y de dónde salen estas cantidades? Por ejemplo, rentas pagadas por anticipado. Deudor 25,000. Se van a rentas pagadas por anticipado 25,000. ¿Hay movimiento deudor? Sí. ¿No hay movimiento acreedor? ¿Hay saldo acreedor? Sí. ¿No hay saldo acreedor? Y así van pasando cada una. Prácticamente es como copiar y pegar la información. En este caso, clientes tiene movimiento deudor, tiene movimiento acreedor, tiene saldo deudor y así lo pongo. Y así voy poniendo lo que tengan o lo que no tengan. Si no tienen nada, déjenlo en blanco, lo dejan en blanco. Por ejemplo, mobiliario nomás tiene 200,000 en movimiento deudor y en saldo deudor tiene 200,000. Entonces en el acreedor tiene 0, saldo acreedor 0, pues no le pongo nada porque no tiene nada. Ya que ustedes terminen de hacer todo esto, sacan sumatorias de ambas columnas. Las primeras dos columnas les tiene que salir la misma cantidad y en las otras les tiene que salir la misma cantidad. De todas formas, en este caso ustedes pueden volver a ver la información. Por si alguien dice, ay, quiero corregirlo cuando yo lo esté haciendo, lo puede hacer, no hay ningún inconveniente. Pero ustedes lo tienen que hacer de todas formas ya en su casa. Me mandan obviamente la información de los esquemas y de la balance de comprobación, que ese sería como el trabajo, ¿no? Ustedes me lo mandan. Y recuerden que en la parte de atrás le ponen, cada operación tiene un soporte de documento. Por ejemplo, nos habíamos quedado aquí en operación número 8 en clase, que esto lo hicieron correctamente en clase. Ya nomás aquí en la parte de atrás le ponen en su hoja. Por ejemplo, aquí gastos de venta está bien, IVA acreditable y caja. ¿Cómo comprueban esto? Bueno, a lo mejor una factura del restaurante ya comprueba todo esto. Aquí en operación 9 fue a crédito, entonces aquí sería una nota de remisión porque la factura está pendiente de pago. Y aquí pues sería igual una nota que nosotros le damos o una factura pendiente de pago, ¿no? Y ya. Entonces ya que ustedes esto lo tengan como que yo ya lo sé hacer, ya después yo les voy a dar otro de estos, pero ya resuelto. Y ustedes tendrán que estar corrigiendo si la persona lo hizo correctamente. Entonces en este caso pues está correcto, ¿no? Entonces esta parte es para que ustedes lo terminen ustedes en su casa lo terminan. Recuerden que pueden ver este video de nuevo cuando se termine esto. Ahorita no pueden retrocederlo. Pero ya que terminen lo pueden ver ya en otra ocasión. Ya para que ustedes vean, aquí están los resultados. Ya ustedes verifican si está correcto. Si alguien se equivoca puede ir a verlo, no hay problema. Esto es para que lo aprendan a hacer primero porque ustedes después van a corregirlo. Entonces esta parte pues así iría, ¿no? Y aquí está la respuesta. Muy bien. Ahora, entonces... próximo examen la siguiente semana de evaluación. La teoría ya la tienen en su cuaderno y lo que vimos aquí. Próximo examen va a ser teórico también de seminario.
las hojas que ustedes tenían, que les dije que sacaran impresión, de ahí viene el examen. Hay que leer todas las hojas que ustedes tienen, que ustedes leyeron de seminario de auditoría, de ahí viene el examen. Solamente tomen lectura y ahí viene el examen. No va a venir nada práctico ahorita, por lo pronto. Entonces ya nomás van a entregar su portafolio. En este caso creo que en seminario nomás hay bien poquitas tareas, pues entonces esto también sería en portafolio. Entonces le entregan en portafolio. Es más, en seminario de auditoría, entréguenme el portafolio, todas las tareas juntas. Todo lo que tengan de tareas me lo entregan en portafolio en seminario de auditoría. De todas formas, en Classroom vuelvo a explicar bien qué es lo que me tienen que entregar. Y estudien, obviamente, la información que sacaron copias en presencial cuando estábamos hace semanas. Estudienlo todo, de ahí va a venir el examen. O sea, ahí viene todo, ahí viene el examen. La parte teórica, no va a venir nada práctico. Y en el otro, pues los apuntes que vimos. Entonces, si alguien tiene cualquier duda, de todas formas en WhatsApp me lo pregunta, ¿no? Ok, entonces, rápidamente, pues avisos. Pues como ustedes saben, pues ya cambiamos de presencial a en línea otra vez. Entonces ahorita como que sí tuvimos que cambiar las cosas para... Teníamos pensado que realmente fuera en presencial. Las clases las voy a dar por esta plataforma. Obviamente dudes y cualquier cosa por WhatsApp. Ya si veo que tienen muchas preguntas, pues hacemos por Classroom puras preguntas y respuestas, ¿no? Por lo pronto ahorita no creo que tengan preguntas y respuestas. Yo creo que a partir de las próximas semanas es cuando ya se viene lo bueno. Y pues prácticamente sería todo. Y pues ahora sí que cualquier cosa, de todas formas por WhatsApp si tienen dudas. De todos, ahorita en Classroom les voy a acomodar las cosas para que sepan lo que tengan que entregar. Y todo más tardar el viernes a la medianoche. Ya saben, viernes a la medianoche pueden entregar. La participación terminando también pues obviamente ya es en todo ya es en línea. Ya no hay nada presencial. Y referente a si vamos a cambiar la evaluación, al menos el primer parcial queda igual de lo que ya les había dicho. De hecho subí otra vez en Classroom, en las materias, lo mismo que ya les había dicho en el cuaderno que les puse ahí en pizarrón. Es lo mismo, no vamos a cambiar nada ahorita para no hacer cambios bruscos. Ya en el segundo parcial, ya que nos ambientemos otra vez a la parte virtual, pues ahora sí ya puro virtual, ¿no? Por lo pronto pues nomás sería esta parte. Bueno, pues vamos a darle ya finalizar a esta clase, la primera clase. Ahorita fue cortito todavía y no pregunté si podía tardarme un poquito más. Pero pues ahora sí que simplifiqué todo en menos de una hora, que es normalmente como la regla que tenemos aquí en línea, ¿no? De que tiene que ser menos de 50 minutos, ¿no? Menos de 40, 50. No importa si tienes 2, 3 materias, tiene que ser casi menos de una hora. Entonces simplifiqué todo lo que hacíamos allá en 3 horas, aquí en menos de una hora, ¿no? Pues bueno, lo bueno que nos vimos por lo menos 3 semanas en presencial. Le dimos con todo el cuaderno ahí, anotando y haciendo cálculos y todo. De esto también de seminario de auditoría. Pero bueno, pues ni modos, ya hicieron los cambios, ya me avisaron de que bueno, va a ser de aquí en adelante hasta el final en línea. Todo les recomiendo, si tienen dudas nuevamente, vean nuevamente la información. Pues la ventaja que tienen ustedes que pueden volver a ver la clase. Y pues eso está bien, ¿no? Pues hasta aquí nos vemos. Muchísimas gracias. Y estamos en contacto. Recuerden, portafolio el viernes más tardar medianoche. Y próximo sábado, pues obviamente les envío el enlace de sus exámenes después de la clase del siguiente sábado. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.